Cuando nazco, mis padres residían en Camagüey. Yo soy camagüeyano. ¿Cuántos hermanos fueron? No, yo soy hijo único. Yo fui un acontecimiento familiar, porque ya mi mamá y mi papá ya eran un poco ya mayores. Mi papá, inclusive, cuando él se casa con mi mamá, él era viudo. Él había enviudado de su primer matrimonio. Y entonces mi mamá ya era una mujer ya hecha. Pero bueno, una mujer maravillosa, era un encanto, ella era una alegría de vivir. Aparte fue una pianista fabulosa, porque yo vengo de las grandes familias de músicos de Camagüey. Misma fue de niña, una niña prodigio, porque ella viene de una familia que mi abuelo, que era un gran músico, fundó la banda municipal de allá de Camagüey en los años aquellos, y de ahí a todos sus hijos que tuvo les enseñó música, y entonces al final ellos se unen y se forman la orquesta de los hermanos González. Pero de ahí mi mamá, que era la más pequeña, que fue una niña prodigio, ya misma daba conciertos a los 9 años, ya como una pianista concertista, era una enciclopedia de la música, vaya, maravillosa, tenía un dominio de todos esos repertorios de los grandes clásicos. Fue una pianista espectacular. Luego, ya al final, funda su orquesta y ya tiene su orquesta de ella, que se llama la Orquesta Orbe. Aparte de su academia, que daba clases de piano, clases de música, y repertorizaba siempre a los artistas. Tengo entendido que sus inicios fueron en la música. Moviéndome, naciendo y estando en ese marco, en ese seno, mi mamá quería que yo también estudiara la música. Yo empecé a estudiar piano, empecé a estudiar violín, saxo, que eran los instrumentos que sí me atraían un poco. Entonces, ¿en qué momento es que llega usted a la danza? A partir del año 59 se empiezan a convocar y a hacer audiciones para conformarse ya los grandes proyectos que ya iban a instituir y a constituir ya los proyectos artísticos de Cuba. Danza Nacional, Ballet Nacional de Cuba, Conjunto Folclórico Nacional, Danza Contemporánea, pero yo me inicio en la compañía que dirigió mi gran maestro, mis grandes maestros, Alberto Alonso y Luis Trápaga, que se llamó Conjunto Experimental de Danzas de La Habana, que le decía, pero bueno, después se quedó como Conjunto Experimental de Danzas. Esta compañía se funda con unas características que, partiendo de un estilo o un concepto técnico que se llamó la técnica básica, que era un trabajo entre el maestro Luis Trápaga y Alberto, era como un sistema de formación de bailarines, que es donde yo empiezo en el Conjunto Experimental de Danza. Debutamos en el año 61, me recuerdo, con un repertorio fabuloso, con coreografía de Alberto, de Tomás Morales, de Armando Suez, de Joaquín Riviera, eran los coreógrafos así, básicos y fundamentales. Ya a partir del año, te voy a decir, 63, a Alberto le entregan la dirección del Teatro Musical de La Habana. Era con el mismo elenco, el mismo proyecto, pero se integra entonces al Teatro Musical de La Habana y se conforman, se unen esas dos compañías con los dos elencos que cada una tenía. Y entonces allí es donde ya comienza ya mi vida a cambiar. Entonces, maestro, ya me está hablando de la segunda etapa de su carrera, que es cuando usted entra al Teatro Musical de La Habana, donde ya me decía que su gran debut es con la obra Mi Solar. Porque el Solar es una obra que el maestro concibe y crea ya desde el experimental, pero ya como danza específica, como un ballet. En el musical comienzan a prepararme, porque fue un seminario fuerte de danza, actuación, damos clase de actuación, danza, canto, todo. Ya me preparan como comediante musical y ya yo debuto con la obra Mi Solar, que es ya una segunda variante de lo que fue el Solar, pero ya en el concepto de comedia musical. ¿Con qué otras figuras tuvo la oportunidad de compartir en el Teatro Musical de La Habana? Con Sonia Calero, Tomás Morales, que fue mi maestro, siempre una de mis guías, los hermanos precisamente Rodríguez, que eran Roberto Rodríguez,
Rogelio, con Asenés Rodríguez, y una mujer que para mí fue maravillosa, que fue Miriam Socarrás, que yo la adoro. Estaba Cirita Santana, Víctor Cuella, que fue coreógrafo de danza nacional. Obras que recuerde del musical de La Habana. El Pato Macho, que fue una obra que dirigió Adolfo de Luis. Irma la Dulce, del repertorio de Broadway, que la dirigió el maestro Humberto Arenal, que también fue uno de mis maestros de actuación. Muchas variedades, muchos espectáculos variados. Hay como un cambio bastante grande en su vida porque usted entra al Ballet Nacional de Cuba. Al maestro Alberto Alonso ya lo convocan y lo invitan a integrarse al elenco del Ballet Nacional de Cuba. Y Alberto, precisamente por una necesidad de bailarines y de incrementar el ballet, que había en ese momento la oportunidad, nos convocó a una serie de talentos y de jóvenes que estábamos con él en el musical y que teníamos las posibilidades y las condiciones, y ya pasamos al elenco del Ballet Nacional de Cuba. Pero sin dudas, su entrada al Ballet Nacional de Cuba representó un cambio bastante grande en su carrera. En el musical, nuestros profesores del seminario de danza, nosotros damos clases de ballet, danza y folclore. ¿Qué pasa? Que mis profesores del ballet eran Joaquín Banega, el José Párez, Seferino Barrio, eran bailarines duros del ballet con categorías de solista, y por eso fue lo que me apoyó y me ayudó allá yo entrar al elenco del Ballet Nacional de Cuba, que fue un cambio, porque ahí yo empiezo yo a interpretar el repertorio clásico, los cuerpos de baile de Giselle, Copelia, Lago, pero que ya a partir de la preparación que yo traía, ya comienzan a explotarme en el ballet con la posibilidad de interpretar estos papeles de más carácter. Por eso a mí me dan la categoría de bailarín solista de carácter, porque es cuando ya Alberto monta para mí y Sonia Calero el Guije, que fue un ballet espectacular. También ya interpreté en el ballet ya obras más neoclásicas y más contemporáneas, la versión de Romeo y Julieta, que yo la trabajé. Su salida del Ballet Nacional de Cuba está marcada por una nueva etapa en su carrera. Estando ya en el ballet, yo comienzo y conozco a Joaquín M. Condal y empiezo a coquetear en Tropicana, montando revistas, montando espectáculos de variedades, y es donde Condal me propone ya montar y participar del montaje de Los Romanos eran así, que es mi entrada por la Puerta Grande en el espectáculo del cabaret. Con Tomás Morales, él y yo hicimos toda la base coreográfica de ese espectáculo. Maestro, pero una pregunta, una vez que usted comienza su carrera como coreógrafo, ¿ya deja de bailar completamente? En una de las funciones del Guije que yo tengo, me lastimo. O sea, tengo una lesión, y ya a partir de ese momento, cuando ya a un bailarín le sucede eso, ya no se recupera igual. Y ya la coreografía me empezó a absorber. Maestro, indiscutiblemente esta cuarta etapa suya como coreógrafo, como director artístico, es la que más lo ha marcado, ya que ha tenido la oportunidad de montar grandes espectáculos musicales y de trabajar en los más famosos cabarets que hay en Cuba. Voy con el maestro Enrique Núñez Rodríguez y entro en Varadero, con un espectáculo que fue Me caso con una sirena. Ya después me regreso a La Habana, me reintegro a Tropicana y monto el almanaque del amor con Condal. Y de allí ya empiezo a trabajar en todos los cabarets, en el Parisien, en el Rojo del Capri, en el Copa Rum de Riviera, un cabaret que ya no se recuerda mucho, que fue el Caribe de La Habana Libre. A partir del año 90, 89, ya me quedo en Varadero y empezó a montar esas superproducciones fabulosas en el Continental de Varadero. Y esto lo unía también al Tropicana de Santiago de Cuba. Mira. ¿Qué es lo que usted ha tratado siempre de reflejar en sus coreografías? Chico, buscando un poco un estilo y un concepto mío que está. Pero yo siempre fui muy ritmático, fui además muy ritmático, muy veloz y muy dinámico. Y eso forma, mis shows son así. Maestro, su esposa también ha sido una figura que ha tenido que ver con el arte. Me envían a trabajar a San Pedro del Mar.
Y en el San Pedro del Mar conozco a Amores, una muchacha preciosa, era hermosa, una mulata santiaguera, esa linda, y ya llevamos 52 años juntos. La bailarina estrella de Santiago de Cuba y después aquí. Actualmente es directora artística junto conmigo. ¿Cuántos hijos? Tengo una hija maravillosa, yo la fui preparando con esta base que tengo y hoy en día también ya es una tremenda coreógrafa, no porque sea mi hija, talentosa y directora artística. Maestro, y cuando no está inmerso en este mundo de los espectáculos musicales, ¿qué es lo que más usted disfruta hacer en su tiempo libre? Me gusta mucho ver la televisión, me gusta mucho ver el cine, me gustan mucho las películas musicales, pero también me gustan las películas de acción. Me gusta que todo eso también se integre a mi energía. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? Eso, la mentira, la hipocresía, la falsedad, porque como yo soy tan sincero y tan abierto, no me gusta sentir ese vacío. De esa hipocresía o de esa indiferencia. No me gusta. Maestro, puedo dar fe de que usted posee una frase cuando se despide de alguien que lo identifica. El de siempre. ¿Por qué motivo? Porque yo digo, yo soy Andrés Gutiérrez, el de siempre. ¿Qué es lo que nunca usted se hubiera permitido como artista? La hipocresía, pero la envidia. En mí nunca ha cabido eso. Ir hacia adelante, no echar para atrás. ¿Cuál piensa que haya sido el momento más difícil o el mayor reto que ha tenido que enfrentar en su carrera? Cuando se cerró el Hotel Internacional de Varadero, todo el proyecto del nuevo hotel, para mí el mayor reto fue recuperar de nuevo ese cabaret. Maestro, si le diera la oportunidad de revivir un momento de su carrera, ¿cuál escogería? Me gustaría todo esto que yo viví intensísimamente desde los 90 hasta la fecha actual. Bueno, maestro, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Es un placer y también un honor de poder participar en este lindo programa. Un reconocimiento a todos esos grandes artistas que han estado en el catálogo de la historia nuestra, tanto de la cultura como del entretenimiento en Cuba.